Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días, espero que se encuentren bien en sus casas en compañía de sus familiares. Quien les habla es el profesor Jorge Edgar Colección Calagua y en esta oportunidad vamos a resolver en conjunto lo que vendría a ser la resolución de las preguntas domiciliarias de la primera semana de nuestro curso de lenguaje, que corresponde al tema de la sílaba, ¿no? Ya recordarás que cuando se habla de la sílaba, se entiende pues como aquel sonido o conjunto de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. Para yo poder reconocer las sílabas, tengo que ayudarme no solamente de la pronunciación, sino también con un conjunto de reglas que me permiten justamente separar la palabra en sílabas en el plano escrito. Aquí justamente, joven, recordarás que también aparecen las llamadas secuencias vocálicas, que en este caso hablamos de tres: el diptongo, el triptongo y el hiato, ¿no? Veamos, jóvenes, entonces cada una de las preguntas, analicemos y demos las respuestas adecuadas. En el primer caso, en la primera pregunta, nos dice: elija la opción con correcto silabeo ortográfico, es decir, donde está correctamente separados en el plano escrito. Vamos a analizar cada una de las preguntas como se están planteando. Veamos. En este caso, joven, primero deberíamos reconocer las secuencias vocálicas. En la primera palabra hay una secuencia vocálica, que sería pues la U y la I, ¿no? Son dos vocales cerradas. En este caso, joven, la regla me dice que cuando las dos vocales cerradas son distintas, entonces que constituyen un diptongo. Eso significa entonces, joven, que esas dos vocales deben estar juntas en una sola sílaba. Entonces esa separación es incorrecta. En el siguiente caso, joven, también tengo una secuencia vocálica, que en este caso sería la I y la A. Tengo una vocal cerrada y una vocal abierta, pero la vocal cerrada tiene tilde. Por lo tanto, tú recordarás que cuando yo tengo una tilde en la vocal cerrada, entonces eso constituye un hiato acentual. Por lo tanto, deberían estar separadas en diferentes sílabas. Entonces, esa separación es incorrecta. Veamos la siguiente. En el siguiente caso también tengo una secuencia, que sería pues la A y la U. Tengo una vocal abierta y una vocal cerrada, pero a diferencia, por ejemplo, de la anterior, el acento no cae en la cerrada. Por lo tanto, al no caer en la cerrada, entonces hablamos de un diptongo. Por lo tanto, la A y la U deberían formar una sola sílaba. Está incorrecto. Ahí están separados. La siguiente. En la siguiente, joven, hay una regla de separación silábica que dice que cuando yo tengo la H entre una consonante y una vocal, entonces forman una sola sílaba. Exhalación. Entonces esa separación es correcta. ¿Por qué? Porque como te das cuenta, tengo pues la H, que es muda, entre consonante y vocal. Se unen en una sola sílaba. Y lo mismo podríamos aplicar en la última pregunta. Ahí también tengo una H entre la consonante N y la vocal I. Y según la regla, deben formar una sola sílaba. Por lo tanto, ahí está incorrecto, no debe separarse. La correcta separación sería I, ni, bi, do. Entonces, como te pide correcto silabeo, entonces en este caso la clave sería dado. Veamos ahora la pregunta número 2. ¿Qué alternativa presenta correcto silabeo? Otra vez, vamos a analizar cada una de las palabras. En la primera palabra yo tengo una secuencia vocálica, que sería la I y la O. Y en este caso el acento cae en la O. Por lo tanto, según la regla, ese es un diptongo. Entonces deberían estar juntas. Ahí está incorrecto. Deberían estar juntas. En la segunda palabra, concluí, tengo dos vocales cerradas distintas. U, I. Y según la regla, cuando son dos vocales cerradas distintas, es un diptongo. Por lo tanto, deben estar juntas. Incorrecto. Suboficial.
Veamos, hay una regla, ¿no? Que me dice que cuando yo tengo una consonante con una vocal, consonante vocal, ¿no? Siempre van a formar una sola sílaba. Entonces, ahí está mal. ¿Por qué? Porque precisamente están separados. Lo correcto sería su, bo, fi, cial. ¿Te das cuenta? Así es la pronunciación. Ahora, acá hay un caso un poco particular. ¿Por qué? Porque tú sabes que por efectos de sonido y pronunciación, algunas vocales pueden sonar como consonantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo digo buey, ¿te acuerdas? Buey, la Y suena como vocal. Pero cuando digo bueyes, ¿qué ha pasado? La Y ahora suena como consonante, ¿sí o no? Algo parecido pasa acá. Cuando yo digo paranoia, esa I no suena como vocal, no suena como I, suena como la Y. Paranoia. Esa I que suena como consonante es lo que le llaman semiconsonante. ¿Te das cuenta? Entonces, en este caso, entonces no sería pues correcto, no formaría diptongo la O y la I. ¿Por qué? Porque la I suena como consonante. Tendría que formar diptongo con la A. Por lo tanto, es incorrecto la separación. Sería así. Pa, ra, no, ya. En el caso de orientación, ahí tengo dos secuencias. IE y O. Y forman diptongos. Por lo tanto, están correctas, según la norma. El acento no cae en la cerrada. Igual pasa con vocacional. Tengo una cerrada, una abierta y el acento no cae en la cerrada. Por lo tanto, es un diptongo. Se unen. Correcto. Alcohol. Acuérdate que la H, por ser muda, no impide el diptongo yato. Ahora, en este caso yo tengo dos abiertas. Y cuando son dos abiertas, es un yato, se separa. Ley. Ley sería diptongo, pero cuando digo leyes, no, acuérdate, esa Y ya no suena como vocal, suena como consonante, ¿sí o no? Por lo tanto, ahí no hay secuencia, no hay encuentro de vocales, no suena la vocal I. Por lo tanto, ahí sería la separación en dos sílabas distintas. Leyes. Incorrecto. Muebles, tengo cerrada, abierta, y por lo tanto es un diptongo. Correcto. Destruidos. Ahí tengo dos cerradas distintas y recuerda que según la norma, cuando son dos cerradas distintas, constituyen un diptongo. ¿Es cierto? Por lo tanto está mal, porque ahí están separados. Como te piden correcto silabeo, entonces, joven, en este caso, nuestra clave sería pues la C. La C. Veamos ahora la pregunta número 3. Marque la opción cuyas palabras presentan diptongo. Analicemos cada una de ellas. Reincidente, claro, tengo una abierta y una cerrada. Entonces, diptongo. La H no impide, ¿no? Ahora, pero yo tengo EE, o sea, dos abiertas de esa. Entonces ese es yato. Yato, se deben separar. Como tiene diéresis, la palabra pingüino, como tiene diéresis, entonces eso me indica que sí hay secuencia vocálica, ¿no? Pingüino. En cambio, por ejemplo, la palabra guitarra, al no ponerle diéresis, ya no habría secuencia vocálica. La diéresis se usa justamente para indicar el sonido de la vocal. Ahora, en este caso, como tengo dos cerradas distintas, U, I, entonces es un diptongo. Fíjate, tengo abierta la O entre dos cerradas y a eso se le llama triptongo. La H no impide la secuencia vocálica. Puede haber diptongo o hiato. Vamos a ver qué vocales intervienen. Tengo la I, la E y la I. Entonces son pues diptongos. Causa, abierta, cerrada, también diptongo. Una palabra puede tener varias secuencias. Por ejemplo, la palabra sapiencia, ¿no? Saber, sabiduría,
Ahí tengo también dos secuencias, I, E y A, y son diptongos. Es una palabra con dos diptongos, ¿no? La H no impide, ¿no? Puede ser diptongo o hiato, pero veamos las vocales que intervengan. Ahí tengo dos vocales cerradas iguales, ¿no? Si fueran distintas sería diptongo, pero en este caso son en la misma, I, por lo tanto ese es un hiato. En la palabra aquelarre, en este caso no hay diéresis, y si te das cuenta la U no suena a aquelarre, no hay diptongo, no hay hiato, no hay secuencia. Entonces ahí simplemente un dígrafo. Proveer tiene dos vocales abiertas, y dos vocales abiertas siempre va a ser un hiato, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué palabras presentan solo diptongos? Nuestra clave en este caso sería la C, ¿no es cierto? Veamos ahora la pregunta número 4. Marque la alternativa que únicamente presentan hiatos. Cuando hablamos de hiatos, recordarás que hay dos tipos. Acentual, la que lleva tilde en la cerrada con la vocal abierta, y el hiato simple, ¿no? Que es la que tiene dos abiertas o dos cerradas iguales. Veamos la primera. Las compañeras están a 16 kilómetros. Ahí tengo vocal abierta y vocal cerrada. Pero fíjate que en ningún caso la tilde cae en la cerrada. Por lo tanto son diptongos. Carolina se confiesa con el padre Augusto. Confiesa y Augusto tienen abierta y cerrada, pero no cae tilde en la cerrada. Por lo tanto son diptongos. Todo aquello ocurrió en el Pleistoceno. Bueno, la palabra aquello no tiene secuencia porque la U no suena, no hay diptongo. Pleistoceno tiene abierta y cerrada y el acento no cae en la cerrada, por lo tanto diptongo. Al igual que la palabra ocurrió, tengo cerrada abierta y el acento no cae en la cerrada, sino en la abierta, diptongo. Ayer Leonardo recibió el último correo. Bueno, Leonardo tiene dos abiertas, hiato. Recibió tiene abierta cerrada, diptongo. El acento cae en la abierta. Y correo tiene dos abiertas, por lo tanto es hiato. La H no impide, ¿no? No impide el diptongo hiato. Aquí depende de qué vocales intervengan. Y como yo tengo dos abiertas, entonces es hiato. Creó también son dos abiertas, hiato. Caos, dos abiertas, hiato. Por lo tanto, la pregunta pide únicamente hiatos. Entonces, en este caso, la clave sería E. Veamos ahora la pregunta número 5. Acá me pide cantidad de hiatos. ¿No? El otro era únicamente hiatos, pero acá me pide cuál tiene más o contiene mayor cantidad de hiatos. Entonces hay que contar. Pero también vamos a contar los diptongos, ¿no? En caso de que haya, ¿no? La palabra estudiante tiene diptongo porque es una abierta y cerrada. Y nada más. En la palabra, en la B, reanimaron tiene dos abiertas, entonces es hiato. Pero no hay otra secuencia más. En la C, María es hiato acentual. ¿Por qué? Porque tengo una abierta y una cerrada y la tilde cae en la cerrada. Siempre es diptongo. Y ya no hay secuencia, hay no más, hay dos o más. Hay es diptongo, ¿no? Sabes que la Y cuando está al final de la palabra suena como vocal, por lo tanto puede formar diptongo. Reos es hiato, porque son dos abiertas. Sentencia es diptongo. Ahora veamos la última. La H no impide. Como tengo dos abiertas, Abraham, entonces hay hiato simple. García, ahí hay hiato acentual, ya que la tilde cae en la cerrada. Escribía también lo mismo que García, hiato acentual. En la palabra poesía hay dos hiatos. OE, hiato simple, y A, hiato acentual. Social es diptongo. Muy bien, habiendo analizado entonces, como nos pide mayor cantidad de hiatos, entonces la clave sería la E.
ya que ahí encontramos 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Veamos ahora la pregunta número 6. Señale la alternativa donde todas las palabras contienen hiato acentual. Ahora hay que recordar que hiato acentual es cuando tengo una abierta y una cerrada y tilde en la cerrada, ¿no? Tiene que ser esa combinación. Creador es hiato simple, dos abiertas. Diluido son dos cerradas distintas, diptongo. Bujía sí es hiato acentual, tiene tilde en la cerrada. Feudal es diptongo, cerrada abierta. Miércoles es diptongo, el acento cae en la abierta, no en la cerrada. Cambio día sí es hiato acentual, porque la tilde cae en la cerrada. Tú sabes que la H no impide el diptongo hiato por ser muda. Pero veamos la combinación. Tengo una abierta y una cerrada y tilde en la cerrada. Por lo tanto es hiato acentual. Igual pasa con ataúd. Tengo abierta cerrada y tilde en la cerrada. Igual pasa con maíz. Abierta cerrada y tilde en la cerrada. Pausa es diptongo. Abierta cerrada, pero el acento no cae en la cerrada. Mohino, la H es muda, ¿no? Entonces tengo una abierta cerrada y tilde en la cerrada es hiato acentual. León son dos abiertas, es hiato simple. Profe, pero tiene tilde, me dirán. Sí, pero esa tilde no es porque sea hiato, sino es porque es una palabra aguda que termina en N. Entonces ese ya es otro caso, no es hiato acentual. Igual pasa con peón, ¿no? Son dos abiertas, entonces hiato simple. Policía sí es hiato acentual. ¿Por qué? Porque tiene una cerrada, una abierta y la tilde cae en la cerrada. Teórico, la palabra teórico tiene dos abiertas, ¿sí, no? Entonces, ¿qué es? ¿Hiato acentual? No, en este caso es hiato simple. Lleva tilde porque es una palabra esdrújula, no porque sea hiato. Ahora entonces, joven, demos la respuesta. Si contienen todos hiatos acentuales, en este caso la clave sería casa, la C. Ahora veamos, joven, lo que corresponde a la pregunta número 7. Dice, acá te dan un texto y por lo tanto tenemos que analizarlo. Te pide cantidad de diptongos, hiatos, ¿no? A ver, una vez escuché una frase que me gustó mucho y que me repito en los momentos que creo flaquear. El miedo es la reacción y el coraje una decisión. Analicemos. Primero hallemos las secuencias. Por ejemplo, en la primera oración aquí no hay secuencia, porque tú sabes que la 1 suena. Igual, en la otra que me repito tampoco hay secuencia, porque la 1 suena. Otra vez, momentos en que tampoco hay secuencia, porque la 1 suena. Entonces no son secuencias, dígrafos. En la palabra creo sí. ¿Por qué? Porque son dos abiertas ya. Entonces, ese es un hiato. Ahora, la palabra flaquear. Bueno, en la palabra flaquear, por ejemplo, en la UE no hay secuencia, porque tú sabes que la 1 suena, pero en la EA sí hay. Y son dos abiertas, por lo tanto ahí hay hiato. Hiato. Miedo es diptongo, sino cerrada, abierta. La palabra de acción tiene dos secuencias. Por ejemplo, EA es hiato simple, dos abiertas. IO, entonces es diptongo. Y la palabra decisión tiene también diptongo, cerrada, abierta y acento en abierta. Muy bien. Entonces, ya habiendo analizado entonces el texto, podemos dar como respuesta, ¿cuántos diptongos hay? 3. ¿Cuántos hiatos hay? 3. Por lo tanto, la clave sería E. La E. Y ahora veamos la pregunta número 8. Aquí nos dan pues 5 palabras que están separadas en sílabas, pero me preguntan cuál está correctamente separada. Veamos. Hay que recordar pues las reglas de silabeo, diptongo, triptongo y hiato, ¿no? Diptongo se unen dos vocales, triptongo 3 vocales en una sílaba y hiato las vocales se separan. En la palabra desahuciado, si te das cuenta, tengo abierta y cerrada, cerrada, abierta. Y si el acento no cae en la cerrada, entonces diptongo, pues, ¿no es cierto? Entonces, joven,
Esa separación es correcta. Hay dos diptongos. En la palabra interactuar, hay una regla de silabeo. Cuando yo tengo una consonante seguida de una vocal, en ese orden, primero consonante y vocal, forman siempre una sola sílaba. No se puede separar. Entonces, ahí está incorrecto. Lo correcto sería interactuar. Entonces, ahí la R y la A y la C forman una sola sílaba. Lo mismo podríamos aplicar en la C. Fíjate, tengo una consonante S y la vocal A. Entonces, según la regla, deben formar una sola sílaba, según la pronunciación. Por lo tanto, es incorrecto. ¿Cómo sería lo correcto? Desatento. Esa es la forma correcta. Tú sabes, joven, que la H es muda. Y la H, por ser muda, no impide el diptongo hiato. En este caso, joven, fíjate, tengo una abierta y una cerrada. Entonces, ahí hay un diptongo. Y eso significa entonces que deben unirse. Entonces, esa separación es incorrecta. Lo correcto sería in, frau, ma, no. Entonces, ahí deben unirse. Igual pasa con la última, ¿no? La H es muda. Entonces, ahí no impide el diptongo. Tengo una abierta y una cerrada. Entonces, eso es diptongo. Entonces, deben estar unidos en una sola sílaba, no separados. Lo correcto sería prehistoria, ¿no? Entonces, joven, si te das cuenta y recordando las reglas, la forma correcta, está separada, sería pues en este caso la A, ¿cierto? Muy bien. Entonces, joven, la sugerencia siempre es, primero, reconocer las secuencias. Segundo, recordar las reglas de diptongo, triptongo y hiato. Y tercero, pues hacer la separación correcta en sílabas, ya que este tema, joven, es, digamos, requisito para el próximo tema que tiene que ver con la acentuación. Si tú no puedes separar correctamente la palabra en sílabas, no vas a reconocer la sílaba tónica y por lo tanto no vas a poder aplicar lo que es las reglas de el uso de la tilde. Conmigo sería entonces, joven, hasta esta oportunidad. Espero que haya quedado claro. Nos vemos y cuídense mucho.